Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina Borges. El día de hoy vamos a ver composición de funciones. La notación para composición de funciones es la siguiente: f bolita g de x o f de g de x. Vamos a ver un poquito de teoría. Tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. El conjunto A es el dominio de nuestra función g, y el conjunto B es el contradominio de g y a su vez el dominio de f. Y el conjunto C es el contradominio de f. Nuestra composición de funciones, que es f de g de x, va del conjunto A, que es su dominio, hasta el conjunto C, que es su contradominio. Para que se pueda cumplir la composición de funciones, se tiene que cumplir que nuestro elemento del conjunto A va a terminar la trayectoria hasta el conjunto C. Vamos a ver un ejemplo igual de conjuntos y posteriormente uno algebraico. Este ejercicio está hecho de conjuntos. Tenemos f, que es 1,2, 3,4, 5,6, 7,8. Y g, que es 3,1, menos 1,3, menos 5,5, menos 9,2. Vamos a hacer estos cuatro ejercicios. Primero vamos a hacer f bolita g o f de g de x. Para esto necesitamos tener tres conjuntos. Y recordemos que el primer conjunto sería el dominio de g, que sería el primer elemento del par ordenado de g, que serían 3, menos 1, menos 5 y menos 9. El segundo conjunto es el contradominio de g, el segundo elemento del par ordenado de g, que sería 1, 3, 5 y 2. 1, 3, 5 y 2. Pero recordemos que este conjunto también es el dominio de f, que es el primer elemento del par ordenado de f, que sería 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y le agregamos el 7. Y por último, el tercer conjunto es el contradominio de f, que sería el segundo elemento de los pares ordenados de f, que sería 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Ahora vamos a ver qué elementos son los que cumplen de ir desde el primer conjunto hasta el último conjunto. Vamos a ver del otro lado. El 3 va al 1, entonces los unimos por una flechita. El menos 1 va al 3, los unimos con una flechita. El menos 5 va al 5, los unimos con una flechita. El menos 9 va al 2 y los unimos con una flechita. Ahora vamos a los pares de f. El 1 va al 2, los unimos. El 3 va al 4, el 5 va al 6 y el 7 va al 8. Ahora vamos a ver quiénes son los elementos que sí terminan toda la ruta. Sería 3,2, menos 1,4, menos 5,6, el menos 9 no termina la ruta y el 7 inicia la mitad. Entonces los pares ordenados serían los siguientes. El resultado de f de g de x entonces sería 3,2, menos 1,4 y menos 5,6. Vamos a hacer el número 2, que es g bolita f o g de f de x. Vamos a hacer el segundo ejercicio, que es g bolita f o g de f de x. Para esto necesitamos tres conjuntos. Recordemos que g de f de x quiere decir que primero va a ir f y después va a ir g. El primer conjunto es el dominio de f, o sea, el primer elemento del par ordenado de f. 1, 3, 5 y 7. Los anotamos. 1, 3, 5 y 7. El conjunto número 2 es el contradominio de f, el segundo elemento del par ordenado de f. 2, 4, 6 y 8. Pero a su vez, el conjunto número 2 es el dominio de g, o sea, el primer elemento del par ordenado de g. O sea, 3, menos 1, menos 5 y menos 9. Lo señalé en rosa para verlos aquí escritos. Estarían 2, 4, 6, 8, 3, menos 1, menos 5 y menos 9. El tercer conjunto sería el contradominio de g, o sea, el segundo elemento del par ordenado de g. 1, 3, 5 y 2. 1, 3, 5 y 2. Ahora vamos a unir los pares ordenados para ver qué elemento sí es el que completa la ruta. El primer par es 1,2, el segundo 3,4,
5,6, 7,8. Vamos a ir ahora con G. Serían 3,1 menos 1,3 menos 5,5 y menos 9,2. Si nos damos cuenta, absolutamente ningún elemento termina la ruta. El dominio de F termina aquí y aquí empezaría G. Eso quiere decir que la respuesta de nuestro problema sería el conjunto vacío. Vamos a escribirlo. Y esta sería nuestra respuesta. G bolita F o G de F de X es el conjunto vacío, dado que ningún elemento termina nuestra ruta. Vamos a ver el tercero, F bolita F. En nuestro tercer ejercicio nos piden F bolita F o F de X. Para que sea un poquito más visual, voy a anotar dos veces nuestra F. Recordemos que nuestro primer conjunto va a ser el dominio de F, que sería 1, 3, 5 y 7. El segundo conjunto, el contradominio de F, que sería 2, 4, 6 y 8. Pero a su vez sería el dominio de F, que sería 1, 3, 5 y 7. Todo el conjunto sería 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5 y 7. Y el último conjunto sería el contradominio de F, el segundo elemento del par ordenado, 2, 4, 6 y 8. Ahora vamos a unir los elementos. El primero es 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6, 7 con 8. En el siguiente sería 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 y 7 con 8. Si nos damos cuenta, ningún elemento termina la ruta. Entonces F bolita F, igual que el ejercicio anterior, sería el conjunto vacío. Quedando de esta manera, F bolita F o F de X es el conjunto vacío. Vamos a ver el último, que es G bolita G. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a anotar G de nuevo. Anotamos en nuestro primer conjunto el dominio de G, que sería el primer elemento del par ordenado, 1, menos 1, menos 5 y menos 9. Aquí están anotados. En el segundo conjunto sería el contradominio de G, que sería 1, 3, 5, 2. Y a su vez el dominio de G, que sería 3, menos 1, menos 5 y menos 9. Si nos damos cuenta, el 3 ya estaba escrito, entonces no lo vuelvo a escribir. Y el último conjunto sería el contradominio de G, 1, 3, 5 y 2. Vamos a marcar ahora la unión de cada uno de los pares ordenados. Primero va 3,1 menos 1,3 menos 5,5 menos 9,2. En la segunda unión iría 3,1 menos 1,3 menos 5,5 y menos 9,2. Entonces, nuestra composición de funciones, G de X, sería únicamente el que termina la ruta, que sería menos 1,1. Vamos a anotarlo. Como habíamos dicho, queda G bolita G o G de X como el conjunto de menos 1,1. Y listo, terminamos este ejercicio. Vamos a hacer uno más de manera algebraica. Para este ejercicio, que se va a resolver de manera algebraica, tenemos F de X, que es X más 3, G de X, que es X entre X menos 1, y nos piden F de G de X, G de F de X, F de F de X y G de X. Para todos vamos a trabajar como si fueran unas cebollitas, es decir, vamos a iniciar del centro hacia afuera. Primero sustituimos G de X, entonces tenemos F de G de X sería F de, ¿cuánto vale G de X? X entre X menos 1. Lo cambiamos. Después vamos a trabajar con F. Si nos damos cuenta, este es nuestro nuevo argumento. Entonces lo marqué con un color diferente, con naranja. Tenemos que esto, el X entre X menos 1, va a sustituirse por este y nada más le vamos a agregar el más 3, quedando de esta manera. X entre X menos 1 más 3. Le ponemos un 1 abajo para poder hacer la suma de fracciones. Nos queda X por 1, X, más 3 por X menos 1. Entre X menos 1 por 1, X menos 1. Realizamos la multiplicación por 3, nos queda 3X, 3 por menos 1, menos 3. Reducimos términos semejantes, que sería X y 3X, nos queda 4X menos 3 entre X menos 1.
Vamos a hacer el segundo, que es g de f de x. Cambiamos f de x por x más 3. Y este va a ser nuestro argumento de g. Lo voy a seleccionar de verde. Vamos a cambiar el argumento, que son estas dos, por x más 3. Nos quedaría x más 3 entre x más 3 menos 1. Realizamos las operaciones, el numerador queda exactamente igual, no se puede reducir más, pero el denominador se puede hacer la operación de 3 menos 1, que nos quedaría x más 3. En nuestro tercer ejercicio vamos a cambiar la f de x por lo que vale, que es x más 3, y ese sería nuestro argumento de f, es decir, vamos a cambiar nuestra x por x más 3. Nos quedaría x más 3 más 3. Reducimos términos semejantes, que nada más serían estos dos, y nos quedaría 3 más 6. Aquí de igual manera iniciamos del centro, cambiamos g de x recordamos que vale x entre x menos 1. Y vamos a cambiar nuestro argumento, que es el numerador y una parte del denominador menos 1. Entonces nos quedaría el argumento, que recordemos es x entre x menos 1 entre el argumento x entre x menos 1 menos 1. Le ponemos un 1 abajo y hacemos la operación. Nos queda x por 1, x menos x menos 1 por 1. Anotamos esto entre paréntesis para posteriormente cambiarles el signo. Nada más trabajamos con esto, le cambiamos el signo, nos quedaría menos x más 1. Reducimos términos semejantes, los únicos términos semejantes que se pueden reducir son estos dos, que están sumando y restando y se va a eliminar. Solamente nos queda el 1. Realizamos sándwich, nos queda x por x menos 1 entre x menos 1 por 1. Si nos damos cuenta, el x menos 1 está multiplicando y dividiendo, podemos eliminarlos y solamente nos queda la x. Y eso sería todo del tema de composición de funciones. Hasta la próxima.